lo hemos contado desde este martes, todos somos donantes de órganos a menos que lo expresemos por escrito y en una notaría. Así como hay quienes apoyan esta nueva ley, otros la rechazan debido a una serie de mitos en torno al proceso de la donación. Actualmente hay unas 1.370 personas y probablemente más en lista de espera por un órgano, principalmente de riñón, de hígado, de pulmón y corazón. Queremos conversar respecto de este asunto. Nos acompaña en el estudio de CNN la doctora Nelly Alvarado. Ella es la coordinadora de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. Doctora, gracias por venir. ¿Cómo le va? Hola Verónica, muy bien, muchas gracias. Primero, y antes de entrar en los mitos, en las dudas, en los resquemores que existen en algunas personas respecto de la donación, quiero preguntarle su opinión respecto de esta ley que ha entrado en vigencia este 1 de octubre. ¿Cómo la calificaría usted? ¿Es una buena, una mala ley? ¿Qué impresión tiene? Hay que valorarla desde la perspectiva que nos permite abrir el tema y conversarlo socialmente. Nos permite que las personas piensen anticipadamente en el fenómeno de la muerte, por ejemplo, de su propia muerte, cosa que no estamos haciendo todos los días, porque estamos preocupados de la inmediatez, del día a día, de la cotidianidad. Entonces, tal vez si la valoramos en positivo, podríamos realmente considerar que el punto de vista social puede ser un tremendo aporte, independiente de los elementos más en detalle que tenga y en los cuales en este momento se ha concentrado de alguna manera la opinión pública. Sí, se ha concentrado porque hay una dicotomía, y es que al final sigue siendo la familia del difunto el que decide la voluntad de esa persona, y es la familia la que decide si es o no donante. La gran pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿para qué se tramita algo si al final, en estricto rigor, la última palabra la sigue teniendo la familia? Eso es muy importante, y yo creo que el foco aquí hay que de nuevo mirar ¿por qué estamos pensando en esto? Primero, porque hay aproximadamente 2.000 personas. Estamos pensando entre los que esperan un órgano y los que esperan tejidos, piel, córneas, válvulas cardíacas, etcétera. Más o menos 2.000 personas en lista de espera en Chile para la posibilidad de un trasplante. Sin donante no hay trasplante. Las técnicas, los especialistas, los hospitales, inclusive el tema financiero, permite que en Chile resolvamos algunas enfermedades con trasplante porque estamos tecnológicamente a la altura como para eso. Pero sin donante, de nuevo repito, no hay trasplante. Por lo tanto, aquí hay que renovar el compromiso solidario de un país y de una sociedad en el sentido de que esto ha sido y debe seguir siendo un acto altruista, un acto de amor. La donación es un acto de amor, donde yo lo que estoy haciendo en este momento es pensar anticipadamente. Doctora, ¿cuáles son las principales razones que a usted le ha tocado escuchar, investigar o conocer que esgrimen las personas para no ser donantes? ¿Hay temor? ¿Hay razones religiosas? ¿Cuál diría usted que son los factores que más se repiten para no donar? Uno de los elementos precisamente que no estamos pensando en nuestra muerte, claramente. No es un tema que se converse a nivel de la familia. Tampoco. No es cómodo, no es grato. Estamos pensando en cosas lindas, en la vida eterna, en general, el mundo del momento, la inmediatez, etcétera. Por lo tanto, ese es un primer problema. Y que no se habla este tema en la familia. Claramente es un tabú. No sé cuántas familias hablarán con sus hijos respecto a este tema. ¿Cuántas familias sabrán qué interés o qué deseos tendría el familiar, el ser querido al momento de fallecer? Ese es un primer tema. El segundo tema está más bien basado en que qué va a pasar con mi cuerpo. ¿Me van a sacar órganos? ¿Voy a quedar deforme? Segundo, ¿me van a matar antes para sacarme los órganos? Si hay un concepto de la muerte también cerebral y hay una duda, una preocupación, un miedo de que a lo mejor me van a dejar morir para sacarme los órganos. En tercer lugar está el tema de que, bueno, tráfico de órganos, comercio, hay personas que a lo mejor tienen más prioridades que yo no voy a tener, etcétera, etcétera. Todas esas cosas de alguna manera hay que derrotarlas. Tanto en Chile como en el mundo, afortunadamente existen sistemas, protocolos, formación médica y clínica muy clara en estos temas. Yo tuve el privilegio de estar en España, en el País Vasco, hace unos años haciendo un máster en este tema. Y el país que está mejor en el mundo en el tema de donación de órganos para trasplantes es España. Y dentro de España el País Vasco, Bilbao particularmente. Y el elemento central para ellos es al momento del fallecimiento, cuando ya se declara la muerte cerebral en una persona que ha estado inicialmente llegada por una causa traumática o algo, es la entrevista con la familia, cosa que en la ley actual, la que hoy día estamos iniciando, digamos, el punto de vista de su implementación en Chile,
mantiene. Es decir, siempre la entrevista con la familia, independiente de los registros de no donantes que existan, o de las listas que entreguen los notarios, ¿verdad? Sí. Independiente de eso, el equipo médico, por razones técnicas y por razones éticas, obviamente va a entrevistarse con la familia. ¿Por qué razón? Porque usted puede haber ido a un notario, ¿verdad?, haber hecho este trámite, no sé, y al año siguiente le manifestó a su esposo o a su hijo de que usted se arrepiente y va a ir a hacer el cambio y no alcanzó a hacerlo porque falleció antes. O sea, usted puede haber cambiado de opinión. Por lo tanto, eso también hay que dejarlo, que en el último momento la familia sigue siendo entrevistada por el equipo médico. Nelly, un paréntesis ahí. Si es España y particularmente Bilbao un ejemplo y un modelo a seguir, ¿qué cosas debiéramos imitar? ¿A qué me refiero? Probablemente en esa misma ciudad o en ese mismo país hay políticas importantes de difusión que derriban esos mitos y esos temores a los que la gente tanta aversión le tiene. Vale decir, si alguien hoy día cree que lo van a dejar morir para que se pueda obtener un hígado, córneas, riñón, etcétera, es probablemente porque de alguna parte surgió ese temor y no hay la información suficiente que a ese ciudadano le diga que no le va a pasar aquello por lo cual tanto teme. ¿Hay en el País Vasco, por ejemplo, medidas importantes en ese sentido? Lo que hay en España es una organización nacional de trasplante, como quien dice, un servicio nacional de salud orientado a este tema, con comunidades autónomas donde se conversan estos temas y hay organizaciones, digamos, nacionales públicas en esto, donde el tema comunicacional, el trabajo con los medios de prensa, ustedes son muy importantes, debieran ser nuestros aliados, digamos, fundamentales. Empieza desde allí y además hay una red organizacional donde hay coordinadores de trasplante que son médicos y equipos clínicos que están en las unidades hospitalarias, las UCI, que al momento de que llegue la persona y ya se declare la muerte cerebral, que también hay en la ley un protocolo que define cuándo la persona ha fallecido, no se inventa eso, está muy bien determinado cuántos médicos, etcétera, tienen que hacer esa definición. Por lo tanto, es un conjunto de elementos que permiten finalmente llegar a aumentar la tasa de donantes. Es la educación en la familia, es la promoción, es el trabajo con los medios de comunicación, es la organización a nivel de los hospitales y los servicios de salud, es una concienciación y una sociedad completa orientada a este tema. Nelly, ¿qué le parece a usted algo que han esgrimido aquellos que no son donantes, por ejemplo, por razones religiosas? Dicen, mire, yo tengo el derecho a decidir que yo no quiero ser donante, pero me parece injusto, escuchaba en un argumento, que a mí el Estado me tenga que obligar a pagar por yo ejercer mi derecho a no querer ser donante. Eso es algo que también ocurre en otras partes del mundo, aquel que no lo quiere ser, que tenga que pagar, hacer un trámite, perder el tiempo por ir a una notaría y establecer su voluntad. Bueno, ese tema yo creo que ha contaminado un poco el foco esencial y el valor fundamental que tiene como sociedad el efecto de la donación. Por lo tanto, yo ni siquiera quisiera tocarlo porque creo que esto tiene que resolverse claramente. El tema de los notarios, el tema de los pagos. Desde siempre la donación ha sido altruista. Nadie ha comprado ni ha vendido un órgano. Eso jamás se ha dado y debiera seguir cuidándose eso, cautelándolo y protegiéndolo como un tesoro, ese proceso de donación como tal. Por lo tanto, ya al meterle un costo por un tema de un trámite, ya de alguna manera tiende a generar algunas dudas en la sociedad. Pensemos que en este momento la tasa de donantes efectivos en el país ha ido bajando y ha ido bajando sustantivamente y permanentemente. Desde la tasa más alta la tuvimos el año 2006. Hubo 152 donantes. Recién el año pasado logramos tener 149 y este año llevamos 72. Es decir, vamos a bajar en aproximadamente un 30%, según proyección a diciembre, respecto a lo que tuvimos el año pasado. Sin embargo, Verónica, por cada donante se hicieron 3 trasplantes. Es decir, una persona que fallece y entrega órganos permite que vivan 3. ¿Por qué? Porque no solamente se puede donar el riñón, el páncreas, en fin, los órganos, los tejidos. Por lo tanto, el acto en sí es un acto de extremada generosidad. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por haber venido a conversar de este tema, que ha sido uno de los tópicos relevantes esta semana con la entrada en vigencia, y ojalá, como usted lo decía, que nosotros también seamos una contribución a que la gente aborde el tema en vida y que le informe a su familia cuál es la voluntad para que una vez que fallezca este trámite sea más llevadero. Gracias por venir al estudio de CNN. Muchas gracias, Verónica.